Buenas tardes, junto con mis compañeras Lina María Torres y Yuranis Paola Quiroz, haremos la réplica de lo que fue el posicionamiento inicial de la Superintendencia de Transporte respecto al caso Uber desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Como lo manifestamos en nuestra exposición inicial, el principio de neutralidad de la red guía la actuación del Estado dentro de un entorno digital y conforme a este ecosistema digital, el contenido de las aplicaciones debe poder circular libremente sin que hayan interferencias arbitrarias por parte de los proveedores de servicio o de las autoridades, a menos, por supuesto, que exista una prohibición legal expresa. En ese orden, el bloqueo o la desactivación de una aplicación simplemente porque su modelo de negocio no se ajusta a lo tradicional, a la costumbre, resulta una forma de censura tecnológica que más allá del potencial daño económico vulneraría derechos fundamentales como el de la libre expresión y el libre acceso a la información. En consecuencia, acciones como el bloqueo de aplicaciones o la manipulación del tráfico de datos deben estar estrictamente justificadas y fundadas en una prohibición legal clara y expresa. En ausencia de tal prohibición, la intervención estatal en el flujo de información constituiría una violación directa de los derechos fundamentales. Para reforzar nuestro planteamiento, traemos a colación la sentencia C-206 del presente año 2025, donde la Corte Constitucional declaró inexequible una parte esencial del artículo 56 de la Ley 1450 del 2011. Esta norma permitía que operadores de Internet ofrecieran planes segmentados por aplicaciones o tipos de contenido, una práctica conocida en el ecosistema digital como zero rating, lo cual, según la demanda que dio origen al fallo, pues tiene interferencias indebidas en la libertad de los usuarios para acceder a la red, y asimismo la corporación coincidió pues con este argumento y concluyó que la disposición permitía a los proveedores de Internet favorecer ciertos contenidos sobre otros, afectando la neutralidad de la red y vulnerando la libertad de expresión y el pluralismo informativo. En su análisis, la corporación reiteró que la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un carácter prevalente y comprende tanto la facultad de difundir ideas y opiniones como el derecho a buscar y acceder a la información sin restricciones injustificadas. La sentencia enfatiza que Internet el día de hoy constituye un espacio esencial para el desarrollo de la libre personalidad, puesto que allí las personas se informan, trabajan, estudian y en general participan de una vida social y política. Por esta razón, el acceso libre y no discriminatorio es fundamental para garantizar que las voces, perspectivas e ideas de la sociedad puedan circular sin interferencias. El pluralismo informativo como dimensión colectiva de la libertad de expresión exige precisamente que las personas puedan acceder a múltiples fuentes de información sin que operadores o autoridades prioricen unas sobre otras. El bloqueo o la limitación de acceso a una plataforma por razones ajenas a la legalidad estricta constituye una interferencia arbitraria y de igual forma una contravención al mandato constitucional. El fallo también señala qué tipo de interferencias vulneran el principio de neutralidad. Estas son el bloqueo de contenido o aplicaciones, la priorización de ciertos datos sobre otros, así como también una reducción artificial de velocidades que lleven a desincentivar el uso de ciertas plataformas. Asimismo advierte que no solo las prácticas técnicas, sino también las prácticas comerciales que distorsionen la experiencia libre de Internet pueden afectar a la neutralidad de la red. Aunque la Corte reconoce que este principio no es absoluto, señala que las excepciones deben ser
razonables, proporcionales y fundadas en finalidades legítimas y constitucionalmente imperiosas. Entre esas excepciones tenemos el control parental, el bloqueo de contenido ilegal y también la priorización temporal de páginas esenciales en situaciones extraordinarias, como bien sucedió en la pandemia del COVID-19. Ahora bien, es claro aquí determinar que ninguna de estas excepciones se configura dentro del caso de estudio, dentro del caso Uber. A partir de los fundamentos expuestos, este ministerio debe reiterar que no existe una base jurídica para considerar ilegal a una plataforma que opera dentro del ecosistema digital sin una prohibición legal específica. Bloquear a Uber por razones de modelo de negocio resultaría en una censura tecnológica que vulneraría los derechos fundamentales de los usuarios. Tal intervención afectaría no solo la libertad de expresión individual, sino también el derecho colectivo al pluralismo informativo, pues privaría a los ciudadanos del acceso a una plataforma que hace parte de su vida cotidiana y de sus decisiones de movilidad. Además de los anteriores argumentos y también del soporte jurisprudencial que dimos, debemos poner de presente aspectos económicos y sociales que inciden enormemente en este tema. En ese sentido, tenemos que es importante considerar que las plataformas de intermediación como Uber representan un nuevo tipo de mercado conocido como los mercados multired o multilaterales. Y estos pues se caracterizan por conectar distintos grupos de usuarios y generar efectos positivos para todos ellos. Este tipo de plataformas incrementa la disponibilidad y diversidad de servicios para los ciudadanos, genera oportunidades de ingresos para sus conductores, fomenta la eficiencia en el uso de vehículos y reduce tiempos de inactividad. Prohibirlas generaría impactos negativos, especialmente en zonas y horarios donde los servicios tradicionales de transporte resultan insuficientes. Asimismo, la existencia de plataformas tecnológicas hace que los sectores regulados se modernicen y mejoren la calidad de los servicios que prestan. Y aquí también tenemos que tener algo en cuenta, y es el hecho de que Uber no es en sí misma una prestadora del servicio de transporte. Lo que es una intermediaria entre el usuario y la persona que al final estará prestando ese servicio de transporte para un usuario determinado. Finalmente, esta cartera debe insistir en que el camino adecuado no es expulsar actores del mercado digital, sino propender por integrarlos dentro de un marco regulatorio claro, equitativo y técnicamente justificado. La regulación debe reconocer la realidad tecnológica y promover una innovación y competencia, además, por supuesto, de la protección de los derechos de los usuarios. Por ello, reafirmamos que la defensa de la neutralidad de la red es indispensable para garantizar un ecosistema digital abierto, democrático y, por supuesto, respetuoso de los derechos de sus usuarios. Muchas gracias por la atención.